¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿usted qué tal? Pues aquí ando medio estudiando. Ahí vamos. ¿A poco sí? Si en clases normales no estudiaba ahora, a distancia. No, pues es para el ETS de teoría de control uno. Ya encontré. Ay, ya, pues ahora sí que hay que encargarlo para que estudie más. ¿Mm? Vale, gracias, profe. Sale, sale, pues. Bueno, mire, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Ahorita vamos a platicar de lo que una parte de lo que respecta también a sistemas auxiliares, y parte de lo que ya nos había comentado el ingeniero Santana en la plática que nos dio, pero también aquí ahorita vamos a retomar algunos otros detalles al respecto y vamos a estar eh, vamos a estar viendo los servicios auxiliares, pero ahora los vamos a enfocar en la parte de otras industrias, dos principalmente. Una de ellas va a ser la industria del papel, y la otra industria que vamos a considerar va a ser la industria de generación de energía eléctrica. Por el lado de termoeléctricas, algunas fotos, algunas imágenes que tienen que ver con estos servicios auxiliares, tanto para la parte de generación de energía por una termoeléctrica convencional, como por una termoeléctrica eh, como por una termoeléctrica de ciclo combinado. Entonces, ya si se acuerdan, nos había comentado esta persona, pues si nos ubicamos en los servicios auxiliares, pues prácticamente estamos teniendo solo 5 servicios, que son los principales para cualquier proceso. Aquí también habría que distinguir cuál es la diferencia entre el servicios auxiliares y la parte que corresponde a, este, a la materia prima. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver un diagrama de la industria de papel, cómo se ubican estos servicios auxiliares, cómo se ubica la materia prima y cómo se ubica el proceso, para ir viendo ya la relación de todos estos. Entonces, miren, un primer punto que vamos a tener aquí respecto al agua, el agua de servicios, como también en algunas ocasiones le llaman, es que en el caso del agua, podemos tener dos alternativas. ¿Cuáles pueden ser esas dos alternativas? Si estamos hablando, por ejemplo, de industria alimenticia, industria farmacéutica, o de cualquier otro producto que vaya para consumo humano, así como tal, esa agua que yo voy a tener de servicios debe de ser agua potable. Esa agua potable puede venir de dos fuentes principales: tener un contrato con el agua, ya sea municipal, estatal o nacional, y tener ese consumo de agua. Otro punto que también podemos tener aquí, además de manejar el agua potable, se está dando ya en muchos procesos, y en este caso vamos a ver que estas dos industrias que vamos a comentar aquí también lo utilizan: emplear agua, ahora sí que aguas residuales. Utilizan esas aguas residuales, le dan un tratamiento para físico, químico y bacteriológico, para que el agua pueda tener las condiciones de considerarse agua industrial, y esa ya la meten al proceso. Entonces, ahora sí, eso sería por la parte del agua. Gas, co- como tal, si estamos hablando de un gas o combustible, si estoy viendo así de forma genérica como combustible, pues generalmente voy a estar trabajando con gas natural en una mayor cantidad de las veces. ¿Por qué ocupar gas natural a diferencia de otros combustibles hoy en día? Porque es el que menos emisiones contaminantes tiene.
puede utilizar gas LP, lo puede utilizar, pero si ustedes ubican el gas LP respecto al gas natural, es un poco más caro. ¿Qué otro tipo? Y eso, bueno, a lo mejor también en algunos casos se ocupa el biogás cuando se tienen, por ejemplo, formas en generar este tipo de gas, pero eso va a incluir una inversión de tener un lugar en donde se esté produciendo el biogás. Entonces nos quedamos en esos dos, gas natural, gas LP, y si nos hablan de forma general de combustible, ahí es en donde podemos tener principalmente diésel. Si ustedes han visto, por ejemplo, las plantas de emergencia para la cuestión de energía eléctrica, todas son con diésel como combustible. Y en otras ocasiones también vamos a estar ubicando la parte de, además del diésel, combustóleo. En el caso del combustóleo, eso es más frecuente para procesos de combustión más grande, como si estuviéramos hablando en este caso de los generadores de vapor, pero para la parte de generación de energía eléctrica. Eh, y prácticamente ahí ya tendríamos toda la parte de lo que son combustibles. El vapor, pues el vapor que vamos a estar utilizando en los procesos, yo me atrevería a decir que un 90% de las industrias llegan a requerir vapor, en donde ese vapor que van a tener puede ser de grado alimenticio solamente para tipo industrial, y también ahí en esa parte del vapor, como lo han visto en los webinars a lo largo de todo este semestre, ese vapor lo pueden manejar como un vapor seco, un vapor húmedo o un vapor que sobrecalentado, y eso va a depender del tipo de proceso en donde ustedes estén teniendo ese vapor como el servicio auxiliar. Y por último tendríamos el aire comprimido, que ahí lo vamos a poder dividir en dos alternativas, como lo hemos estado comentando: aire de proceso y aire de instrumentos. Y la parte de energía eléctrica, en el caso de la energía eléctrica, pues vamos a tener la cometida de CFE, y en ese punto ya después se tienen subestaciones a lo largo del proceso para ir bajando la tensión a los valores de las máquinas que operan dentro de las instalaciones. Por ejemplo, eh, tener los 110 volts en corriente alterna, 220 o 440. Ya si es una industria de mayor impacto, pues tendrá otro tipo ahora sí, otro tipo de alimentaciones, pero estaríamos hablando que esas tres son las más comunes. Pero también dentro del área de la energía eléctrica, habría que ver la energía que yo voy a ocupar para instrumentos, en donde yo tendría 24 volts en corriente directa para cuestiones meramente de electrónica. Entonces, de estos cinco servicios auxiliares, dos son los que tienen que ver con la parte de instrumentación o el lazo de control, que estaríamos hablando que es el aire de instrumentos y la energía eléctrica, 24 volts en corriente directa, y en algunos casos, además de 24 volts, los 110 volts en corriente alterna, como es el caso de los medidores de flujo tipo magnético, y algunos medidores de nivel tipo radar. Entonces ahí es en donde tendríamos ese tipo de energía. Y el aire, y si recuerdan también, además del aire comprimido, que habíamos visto que en algunas ocasiones cuando no tenemos ese aire comprimido a la mano, yo puedo utilizar también ese gas de proceso, como lo que comentábamos en clases, y también por aquí en una ocasión creo que lo comentamos: utilizar las válvulas operadas por gas. ¿Qué otra característica tienen estos servicios auxiliares? De estos servicios auxiliares, dos tienen que contratarlos ante entidades independientes. Por ejemplo, el gas, si van a ocupar gas combustible en una cantidad muy grande, van a tener un contrato con Pemex. Si van a utilizar, independientemente de la capacidad que vaya a tener su subestación,
Para el caso de la energía eléctrica para el uso industrial, pues también debemos de tener un contrato con la Comisión Federal de Electricidad y también la parte de agua. En el caso del agua, también me la va a surtir la Comisión Nacional del Agua o la red municipal o de la delegación en un determinado momento. Y de todos estos elementos que tenemos aquí, cuando yo quiero generar vapor, el generar vapor va a hacer uso de estos cuatro elementos. Va a necesitar agua, obvio, va a necesitar también el gas combustible, va a necesitar el aire comprimido para los instrumentos y va a necesitar la energía eléctrica para toda la instrumentación que se tiene, incluso también en algunas ocasiones, sobre todo las calderas que llegan a tener un encendido eléctrico, tienen un transformador para tenerle ignición. Entonces, aquí es lo genérico que podemos hablar de estos cinco servicios auxiliares. Estas dos primeras fotos que tenemos aquí, estas tienen que ver con lo que es el agua en primer lugar. La parte que tenemos aquí abajo, donde se ven los tanques verdes y las tuberías, esta es una planta de tratamiento de agua para un generador de vapor. Pero esa planta de tratamiento de agua lo que hace es desmineralizar el agua y ponerle en las características adecuadas para que se pueda suministrar el agua al generador de vapor. ¿Y eso para qué? Pues para que al momento de que se le suministre el agua, se haga también la parte de la transformación del agua de fase líquida a fase de vapor, no vayamos a tener incrustaciones a lo largo de todas las tuberías, tanto lado agua como lado vapor. Entonces, por eso necesito darle el tratamiento al agua antes de que ingrese a este generador de vapor. Y en este otro punto aquí, estos son dos pozos que se tienen. Estos dos pozos, ahora sí llega la Comisión del Agua estatal o federal en algún caso, dependiendo del tipo de instalaciones, y estos transmisores de flujo tipo magnético se instalan, se monitorean y ellos cada determinado tiempo, así como llegan a nuestras casas a ver el consumo de agua, también van a ver en estas instalaciones cuánta agua se ha ocupado con fines industriales. El agua industrial se cobra mucho más cara que el agua que nosotros consumimos en uso residencial. Entonces, aquí en esta zona y en esta zona se tienen los dos pozos, se tienen bombas de pozo profundo, toman el agua, la descargan. Aquí sí se alcanza a ver, en esta zona tenemos una válvula check, tenemos aquí nuestro manómetro con su juego de válvulas, una válvula manual y otra válvula manual. Estas válvulas manuales, ¿para qué me van a servir? Si es que en algún momento yo requiero darle mantenimiento a mi medidor de flujo tipo magnético. Así como está esta instalación, también está la otra instalación y todas estas dos sumadas ya me van a dar el flujo que requiere, en este caso, una termoeléctrica de ciclo combinado. Me van a dar todo el flujo de agua requerido tanto por la planta, que es muy poco, junto con el flujo de agua que requiere la turbina de vapor para que se pueda generar el vapor en un equipo que se llama ahí recuperador de vapor, recuperador de calor, perdón. Entonces aquí ya tenemos la aplicación de estos instrumentos que son los que ya también tenemos conocidos porque utilizan ahí esos medidores de flujo tipo magnético por el tipo de agua que tenemos, que llega a tener que tiene la conductividad que se requiere. El otro punto, miren, esta parte de gas, este es un tren de medición y acondicionamiento de gas para el área de lo que es la termoeléctrica de ciclo combinado. Entonces aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a medir el gas, se va a regular la presión del gas para dejarlo a la presión que requiere el proceso y también voy a tener un calentador de gas, el que se ve, esta estructura gris que se ve aquí, ese es un calentador de gas que me permite en un determinado momento, si es que
el gas que yo voy a suministrar a mi proceso de combustión llegar a llevar ciertas gotas de de líquido de los hidrocarburos condensados, ese calentador de gas está calculado y seleccionado para que todo el gas llegue en fase, ahora sí, en fase gaseosa, sin ningún contaminante en forma de humedad o de rocío en la corriente del gas, porque eso le va a restar eficiencia al proceso de combustión. Entonces ya aquí en este estaríamos hablando de este gas combustible. El otro punto, estas dos figuras que tenemos aquí, estas están referidas a lo que es un generador de vapor de los que maneja la Comisión Federal de Electricidad. Este es el lado en donde van saliendo los gases de combustión. En este andamio que se alcanza a ver aquí es en donde miden el flujo de los gases contaminantes cada determinado periodo de tiempo. Hay una entidad que verifica que se esté emitiendo los gases dentro de la normatividad ecológica que se tiene. Y en la parte de aquí abajo, estos son los ventiladores de tiro forzado, los que van a meter el aire, este, el aire al proceso de combustión. Y estos que hacen aquí el tratamiento de agua, esta agua una vez tratada precisamente entra a estos generadores de vapor que tenemos aquí. ¿Qué otro punto también tenemos respecto a esos servicios auxiliares? El aire comprimido. El aire comprimido, miren, ahí de la escuela los que llegaron, que son los compresores que son marca Kaiser, esa es una marca que se van a encontrar en la industria bastante, pero también se van a encontrar la otra marca, esta ahora sí la van a identificar hasta por el color, que es Atlas Copco. Si se dan cuenta, ahora sí que esta marca de compresores que se utiliza, si no mal recuerdo, es americana, y todo este encabinado o esto ya sería un equipo paquete. Y este equipo paquete internamente, ¿qué va a traer? Va a traer el compresor, va a tener también enfriamiento, va a tener filtros, va a tener filtros para aceite y va a tener también recipientes para condensados. ¿Por qué? Porque voy a tomar el aire de la atmósfera, lo voy a comprimir, va a llevar humedad y debo de tener un equipo que le retire la humedad al sistema. Y esa humedad la voy recolectando en algunos recipientes para posteriormente retirarla. Para que ya una vez que se le haga todo ese tratamiento al aire, ya salga el aire comprimido y yo lo pueda mandar hacia dónde, hacia un tanque de almacenamiento. Y ya de allá empezar a hacer toda la distribución hacia lo que es el aire de instrumentos o el aire de planta y o de proceso. Y el otro punto va a ser la parte de la energía eléctrica. Esta última foto que es con respecto a la energía eléctrica, esa es de la subestación que está entrando al Pesados 1. Así como ustedes entran de la DAI del Pesados 1 a mano derecha hay una puerta, ahí en ese punto está la subestación y estos dos interruptores son los que se colocaron ahora que se hizo la instalación de aire comprimido en Pesados 1, para que de forma independiente estuviera la alimentación. Ahora sí, para tener tanto un interruptor en la subestación y tener también un interruptor del sistema de cada compresor al interior por ahí del B09. Entonces, todas estas obras, si en algún momento les toca también estar participando en esto, pues en ese caso, esta se realizó en la noche, de 10 a 1 de la mañana aproximadamente, se hizo toda esta obra para dejar ya conectados y en servicio los compresores. Entonces, aquí están en general esos servicios auxiliares. Ahora, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario, jóvenes. ¿Los escucho o los leo, dependiendo por dónde manden sus dudas?
¿No, ninguna? Ok. Entonces, miren, aquí ahora este es un diagrama para la fabricación de papel y cómo están involucrados todos los servicios auxiliares. Estos servicios auxiliares son los que tenemos marcados con los cuadros en amarillo, lo que es el aire comprimido, la energía eléctrica y las N subestaciones que tienen a lo largo del proceso, lo que es su planta de tratamiento de agua, el vapor y condensado o vapor y el vapor de las calderas. Si se dan cuenta, aquí tenemos estos dos cuadros amarillos, prácticamente es el mismo servicio auxiliar. Tenemos el gas desde el punto de suministro donde tienen el contrato con Pemex y la parte de la distribución interna dentro de la planta para que llegue a los N generadores que ellos están manejando. Sí, entonces ya aquí están estos 5 servicios auxiliares y lo que tenemos aquí en azul, esto es parte de la materia prima. ¿Qué es lo que tienen? Si han visto que luego hay algunos trailers que llevan pacas de papel o de cartón, esas se llevan a plantas de papel en donde tienen plantas para reciclar ese papel y de ese papel sacar la fibra que se va a meter a las máquinas de papel para que finalmente yo ya tenga el papel ya para uso este, que se le vaya a dar. Pero también, además de la fibra reciclada, se compra fibra virgen y con estos dos ya es como se va a dar el proceso de tener el papel. Y un punto que luego por aquí va saliendo dentro de todo este sistema es un agua que le llaman agua blanca y esa agua blanca se vuelve a regresar a la planta de reciclado de fibra de papel. Entonces aquí ya están involucrados todos estos servicios auxiliares y la parte de la materia prima para que finalmente como resultado yo tenga el papel dentro de este proceso. En este proceso ahorita vamos a hablar así de forma genérica de la planta de tratamiento de agua. Todo lo que tiene que ver la planta de tratamiento de agua va muy asociado con la parte de instrumentos analíticos, que es lo que van a ver ustedes el próximo semestre. Ahí van a ver mucha instrumentación que generalmente se aplica para las plantas de tratamiento de agua. ¿De dónde toma este proceso el agua? La va a tomar de un canal de agua residual. Hay una obra en donde se hace la toma, se le ponen algunas rejillas para que no pasen sólidos de gran tamaño y después empieza a hacer una parte, toda esta parte de aquí, el agua fluye por gravedad, en donde se tiene un clarificador primario, secundario, un reactor biológico, ya se le va dando un tratamiento también biológico a esto, y una vez que ya sale del clarificador secundario, entra a un cárcamo de bombeo. En este cárcamo de bombeo ya va a haber un N número de bombas que van a tomar el agua y la van a meter a otra parte del proceso, ¿sí? Y en esta otra parte del proceso se va a tener como salida el agua para uso industrial. Ya va a entrar aquí al proceso, ahorita vamos a ver el proceso, cómo se divide también. Y de este proceso yo voy a tener también agua que voy a estar reciclando aquí adentro, pero también voy a tener agua que voy a desechar. Hoy en día, por ley a nivel nacional, todos los procesos que vayan a vertir agua a un canal de aguas residuales o de aguas negras, deben de hacerle un tratamiento para que cumplan con ciertas características físico-químicas del agua antes de descargarla al drenaje o descargarla en un afluente. Entonces, aquí esta parte es otra, la planta de tratamiento de aguas que ya va a tratar el agua desecho del proceso para ya dejarla ahora sí al drenaje o en este caso al mismo, eh, ahora sí, esto si nos ubicamos es el canal que pasa ya por la zona de Catepec. Entonces, este de aquí ya es en donde yo voy a descargar esta agua. Que es,
toda esta planta tiene una capacidad para tener 4,000 metros cúbicos al día por máquina de papel. Hay 4 máquinas, me van a dar 16,000 metros cúbicos y la planta de fibra reciclada va a hacer uso de 2,000 metros cúbicos. Entonces aquí ya vamos a tener en total 18,000 metros cúbicos de agua al día. Si esto lo voy a obtener del Gran Canal y le voy a dar todo un tratamiento, tanto químico como biológico, para tener como resultado agua industrial. Sí, que es la que ya va a entrar aquí a mi proceso. Van a tener clarificadores y reactores biológicos para eliminar tanto lodos como bacterias y también equipos para controlar la acidez del agua, espuma, igual el nivel bacteriológico y la turbidez del agua. ¿Y qué es lo que se va a aplicar? Va a haber bombas dosificadoras. Si se acuerdan, una bomba dosificadora es también un elemento final de control. Ese elemento final de control con una bomba dosificadora se lo van a encontrar mucho, sobre todo cuando tengan lazos de control del área de variables analíticas. Ácido sulfúrico en alguna etapa van a estar ocupando, donde van a controlar el pH del agua. eh, gas de cloro, antiespumante y filtros a lo largo de todo este proceso para tener ya como salida agua industrial. Entonces, una vez que sale esta agua industrial, ahora va a pasar a otra etapa de tratamiento donde voy a tener un sistema ultravioleta, voy a tener filtros y voy a tener dos formas en cómo hacer el tratamiento de agua, ¿no? Voy a tener dos plantas, aquí dicen por medio de electrodos, dos plantas de tratamiento, dos plantas EDR, una planta desmineralizadora y una vez que ya el agua pasó por este punto, ya regresa otra vez al tanque de agua tratada. O voy a tener también como alternativa una planta de ósmosis inversa. Esta también va a llevar el agua a este tanque de agua tratada y ya todo el agua tratada que yo tenga aquí lo voy a mandar a este de aerador. Este de aerador es el que ya va a suministrar a todos los generadores de vapor de la planta. Entonces, ¿por qué necesito yo tratar el agua para evitar incrustaciones y acumulación de lodos en todo el sistema, sistema de tuberías? Los lodos en el sistema de tuberías, las incrustaciones pueden estar también en el sistema de tuberías lado agua como sistema de tuberías por el lado de vapor. ¿Sí? Y si las tengo en el lado agua dentro de la caldera o el generador, voy a reducir transferencia de calor y voy a tener pérdida de eficiencia en mi caldera. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a necesitar más combustible para generar esa misma cantidad de vapor y eso también me va a llevar a que yo tenga mayores costos para la generación del vapor que requiere mi proceso. Voy a hacer el ajuste de pH y eliminación de oxígeno disuelto. Estas dos variables me van a reducir la corrosión en mi sistema, ya que toda la parte, toda la tubería, lo interno del generador de vapor está hecho de acero y eso me va a generar corrosión. Si esta corrosión es en exceso, pues voy a tener que sacar de operación la caldera para ver si puedo, si se pueden reparar los daños que se tienen o en un determinado caso, pues ya la caldera ya no va a estar funcionando. Sí, entonces eso es por lo cual se hace un tratamiento de agua de antes de que entre a la etapa, por ejemplo, del generador de vapor. Entonces ya tengo el agua, el generador de vapor que va a incluir también al combustible. Ese combustible, en este caso, lo voy a utilizar en el área de calderas y en las máquinas de papel. ¿Quién va a consumir más combustible? Pues prácticamente las calderas. ¿Qué consumo de combustible voy a tener para generar vapor? Alrededor de 2,810 metros cúbicos por hora de gas natural. Estos serían metros cúbicos por hora normalizados, así como lo vimos para la parte del cálculo de válvulas. Entonces, tiene esta planta un tren de gas natural en la entrada, ¿sí? Y ellos van a tener dos sistemas de medición. Un sistema de medición lado Pemex, un sistema de medición lado planta.
Pregunta aquí, jóvenes, ¿por qué tener dos sistemas de medición para el mismo tren? ¿Los escucho o los leo? Bueno, a lo mejor es cuanti para medir las pérdidas que puede tener el sistema, ¿no? Como cuando Albarrán explicó lo de que cuando estaba con los filtros y condensados, se iba perdiendo como que flujo de agua. Digo, hay masa de agua. No, no puedo perder combustible. Si perdiera combustible, Baruch, tendría una fuga y al tener una fuga voy a tener una zona en donde estoy poniendo en riesgo el proceso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? O Baruch, otra idea, el por qué. Los escucho. Y la respuesta está en todos los webinars que vieron. Para tener un elemento siempre disponible en caso de que falle alguno de ellos. No, Ya casi, ya casi. muy lejos, diría yo. Ok, ¿para qué, jóvenes? ¿Por qué lo necesita medir la empresa con la que estoy contratando en este lado Pemex y por qué lo requiero medir yo también? Es Para ver si hay, de transferencia de custodia. ¿Sí? Precisamente para... Sí, para medir el flujo, bueno, saber la Ajá, cantidad de flujo que recibí y si concuerda con la que ellos enviaron, ¿no? Bueno, la sí, que... sí, ok. Precisamente como estamos hablando de los energéticos, ¿se acuerdan? Que cuando ustedes van a medir energéticos, principalmente combustibles, tienen ustedes que hacer esa medición de transferencia de custodia. Entonces, una vez que Pemex les dice, yo ya te estoy entregando tanto flujo de gas, ¿por qué lo mido yo también para verificar que verdaderamente estoy recibiendo el flujo de gas que me está diciendo Pemex y con las características que me está indicando Pemex? Entonces aquí, si en algún momento a ustedes les toca estar pendientes en una conexión a un ducto de Pemex, hay que ver aquí en este caso a qué presión yo requiero el gas, porque todo eso va a ser parte del diseño del tren de gas natural. Si entonces aquí, por ejemplo, en esta planta lo tienen a 4.2 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la presión que contrató esta planta, ¿sí? Y ya finalmente lo que mida de flujo de gas Pemex lo voy a utilizar para facturar o para que me envíe cuánto le debo al mes o al bimestre del consumo de gas. Del lado de planta también voy a hacer mi medición. ¿Cómo lo hace en este caso la planta? Para eso ellos utilizan un medidor de flujo tipo turbina que va a medir flujo volumétrico, pero también miden presión y temperatura del gas, que estos dos valores de presión y temperatura se mandan al computador de flujo para calcular el flujo a condiciones estándar o condiciones bases según se requiera, ¿sí? Ya el computador de flujo va a enviar toda esa señal a través de RC485 a una estación en donde voy a tener el monitoreo de medición y totalización. ¿Qué quiere decir totalización de gas? Aquí en medición voy a saber cuántos metros cúbicos por hora de gas estoy consumiendo y aquí cuál es el total de metros cúbicos de gas que he consumido, ¿sí? También me va a servir para supervisión al momento de ver esta factura que me va a llegar y también para un balance interno de la planta. Por ejemplo, luego en muchas ocasiones, esta planta habíamos
visto que tiene 4 máquinas para hacer papel. Pero también ahora sí, si nos da tiempo, entramos a la parte de vapor y vamos a ver cuántos generadores de vapor tienen. Entonces, para que yo genere el papel, voy a tener que incluir los costos de energía eléctrica, los costos para producir vapor, que eso va a estar incluido los costos de gas natural y los costos de todo lo que yo tengo que invertir para tratar el agua. Y también ahí me van a estar cuantificando los costos del aire comprimido y aire de instrumentos. Sí, entonces, ya una vez que se hacen estas mediciones, voy a tener dentro de las instalaciones de esta papelera un cabezal de distribución de gas. Ese cabezal, ¿hacia dónde va a ir? A la zona de calderas, y va a estar este cabezal va a estar presurizado a 4.2 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y ya después, a lo largo ya del suministro de gas de forma independiente, voy a tener reductores de presión para que llegue el gas a la presión que requiere el quemador del generador de vapor. ¿Sí? Como luego son calderas con diferentes, pueden ser de misma marca y diferente modelo, al momento de cambiar el modelo, también luego se llega a cambiar el tipo de quemador, y ese quemador puede requerir una presión diferente que las otras dos calderas que se tienen. Entonces, esto es en general cómo está la parte del gas combustible para esta instalación. Ahora, las fotos que vamos a ver aquí son de gas natural, pero para la parte de la planta termoeléctrica de ciclo combinado. Entonces, todo esto que tiene que ver ahorita con gas natural, esta planta es la que se encuentra frente a la Volkswagen en Puebla, se llama San Lorenzo. Entonces, aquí todo esto, este es el tren de medición de la empresa. En este caso, ¿qué empresa es? Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a medir el flujo en esta zona. Si ven, el flujo de gas natural va en esta dirección. Vean, tengo ahora sí mis válvulas esféricas, tengo sus volantes, tengo aquí ahora sí un punto, ahora sí puede ser un punto de prueba para presión, en donde, si se dan cuenta, tienen su válvula de corte, ¿sí? Y ya aquí tienen un tapón para que yo llegue aquí e instale mi instrumento de medición. Entonces, aquí viene mi flujo de gas en esta dirección. Vean, aquí en esta parte se alcanza a ver que hay como un tipo maneral en este punto, en la parte perpendicular a la línea de centros de la tubería. Aquí va a haber un accesorio. Estos dos elementos que yo tengo aquí son mis sistemas de medición de flujo, y en este encabinado es en donde yo voy a tener ahora sí un transmisor, ¿sí? Y un totalizador del gas que estoy consumiendo. Una característica que tiene CFE, que lo comentamos el semestre pasado para los que ya nos conocemos, y este semestre no me acuerdo si lo comentamos, pero tienen un código de colores un poco diferente a la NOM 026. Entonces, aquí en esta parte, si se dan cuenta, ¿cómo voy a identificar el gas natural en instalaciones de la CFE? Una banda en amarillo con puntos en rojo. Entonces, todo esto ya me está indicando que aquí yo tengo ese gas natural. Estas válvulas que están aquí, estos son actuadores. Estos actuadores tienen una característica, que solamente van a hacer que la válvula esté abierta o cerrada. ¿Sí? Entonces, esta válvula abierta o cerrada, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer dentro de mi sistema también? Si es que se llega a presentar una condición de emergencia al interior de la planta, ahora sí tengo que cortar el suministro de gas, y todo el gas que se quede almacenado en mi instalación lo tengo que ventear, que eso es lo que hacen estos 5 tubos en color amarillo que tenemos aquí. Estos son los que me van a ventear el gas natural hacia la atmósfera.
Esta zona está retirada del proceso. Para que aquí ellos pudieran haber hecho la descarga, el venteo del gas que se tiene en esta zona previo, hicieron un análisis de riesgos o un HAZOP, y ese HAZOP ya dio como resultado que esta es una zona segura para hacer ese tipo de venteo. Por aquí se ve esta zona de aquí que se ve es un cromatógrafo de gases. Después vamos a ver unas fotos ya un poco más a detalle. Entonces, este es el tren que tenemos. Ahora, esta foto a, a mí me llamó la atención porque es ahí en las primeras instalaciones en donde yo veo lo que alguna vez hemos estado comentando en clases. Si se acuerdan que hemos dicho, yo tengo mi tubería, que es lo más común cuando yo quiero medir en gases. Instrumentación en la parte de arriba. Cuando yo quiero medir en líquidos, ¿qué es lo que hago? Hago mis tomas de presión en la parte de abajo. ¿Qué otro punto habíamos visto? Si esta es la tubería, pongo mis tomas de presión a la izquierda o a la derecha, 0 y a 180 grados, y pongo mi transmisor hacia arriba para el caso de gases, o pongo mi transmisor hacia abajo para el caso de líquidos o para el caso de vapor. Y la otra que habíamos comentado, si ustedes recuerdan, es que si yo tengo mi tubería, voy a instalar las tomas de presión, que es lo que me pedía API, a 45 grados. Entonces aquí, en este caso, es en donde tenemos estas tomas de presión a 45 grados. Tenemos la toma de presión para el transmisor de presión. Tengo mi toma de presión para el indicador de presión. Y también, ahora sí, con esa misma orientación, incluyeron la instrumentación para temperatura, que va a ser mi transmisor de temperatura y el termómetro bimetálico que tenemos aquí. Entonces, estas están cumpliendo con ese tipo de normatividad. ¿Y qué valor nos van a estar indicando esos instrumentos? Tanto el indicador como el transmisor indicador de presión tienen un valor alrededor de 32, 33 bar, ¿no? Vean, aquí me dice que este elemento va alrededor de 100 bar, y este transmisor me está indicando que son 32.1 bar, y este me está dando un valor alrededor de 33 bar de presión que tenemos en esta línea. Vean, por ejemplo, en este caso la marca del indicador de presión que se está manejando es ASCRO. Es un acero inoxidable 316, ¿sí? Para el caso del tubo y para el caso también del elemento de conexión que se tiene aquí. Entonces, esto es de forma general el tren. Ahorita vamos a ver otros elementos más, ¿sí? Si se acuerdan, estos se veían a lo lejos, se veía también este gabinete que tenemos aquí. Si se dan cuenta, aquí salen dos tubing. Estos dos tubing tienen válvulas de corte, ¿sí? Aquí tienen las otras dos válvulas de corte, el tubing, y aquí está este encabinado en donde va a estar la parte de la instrumentación. Ahora sí, jóvenes. Y de este lado, miren, en esta zona se alcanzan a ver los instrumentos que ya vimos, que estaban en un ángulo de 45 grados. Ahora, dentro de esto que tenemos aquí, la pregunta, ¿qué es? ¿Los escucho o los leo? ¿Sí? ¿Qué es, señor? Es es el que captura los condensados. No, Fernando.
Ya vimos medición de presión y de temperatura. ¿Qué más le hace falta medir a ese tren? ¿Qué otra variable? ¿Flujo? Flujo, me hace falta medir flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué instrumento tenemos aquí y cómo se llama todo esto? ¿Sí? ¿Sería un medidor de flujo volumétrico? Ajá, sí, mide flujo volumétrico y tengo la parte de presión y temperatura para hacer la compensación y tener mi flujo a condiciones normalizadas o condiciones bases según se me exija. Pero ¿qué tecnología de medición de flujo tenemos aquí en este elemento? Este es mi medidor de flujo, pero ¿qué tipo de medidor de flujo es? Y ese ya lo habíamos visto en clase, ¿eh? Y hasta vimos su simbología en la norma ISA 5.1/2009. ¿El ultrasónico? No, ¿Electromagnético? no. Acuérdese, Cetina, que en gas yo no puedo utilizar un medidor de flujo electromagnético. Un medidor de flujo electromagnético, Cetina, solamente es aplicado para líquidos que tengan cierta conductividad eléctrica. Ya dijeron que es por presión diferencial, pero ¿qué tecnología es? ¿Por qué es de presión diferencial? Yo estoy viendo que de este accesorio del instrumento están saliendo que son dos tomas de presión, que estos son los tubing que van al transmisor de presión diferencial que yo tengo en este gabinete. Entonces, ¿qué tecnologías tengo para medición de flujo por presión diferencial? Por presión diferencial. Los escucho. ¿Venturi? Venturi, ok, ese es uno. ¿Cuál otro? Pero el Venturi tenía una forma, ¿no, Cetina? Sí, tenía un cuello. Sí. Ajá, aquí no vemos el cuello. Ok, Venturi es uno, pero descartado. ¿Cuál otra tenemos? Placas de orificio. Placa de orificio. Y si se acuerdan, en la placa de orificio teníamos tomas esquinadas y tomas a 1 pulgada. Sí. Entonces aquí lo que tenemos internamente es una placa de orificio. Y todo este elemento que tenemos aquí, este es mi portaplacas. Si se acuerdan que ya también habíamos comentado, de acuerdo a la simbología 5.1, cómo ubico un portaplacas dentro de un DTI con su simbología adecuada. Entonces lo que tenemos aquí son dos placas de orificio con un portaplacas. Ok, entonces miren, si nos regresamos, habíamos dicho que aquí se veía un accesorio un poco diferente. Vean, aquí llevo la dirección del flujo. En esta brida se ve que hay algo porque hay un maneral y de este lado están las placas de orificio. Ahora sí, ya vimos aquí la placa de orificio. Ahora, estas son las bridas que se ven. Sí, ya vieron el maneral que tenemos en la parte superior. El gas natural viene en esta dirección y acá adelante es en donde está mi placa de orificio.
Entonces, en estas dos bridas, en estos pares de bridas que tenemos aquí, ¿qué accesorio estoy instalando entre las bridas? ¿Los escucho? Miren, la idea de presentarles todas estas fotos, írselas explicando, es cuando lleguen a proceso, por lo menos, ahora sí que sepa qué es lo que yo tengo dentro del proceso en cuanto a instrumentación, equipos, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría aquí yo en estas dos bridas? Sí, Betsabe, también hay Anubar, pero no sería un medidor de flujo tipo Anubar aquí. Si se acuerda, vimos una foto también a lo largo del curso en donde se veían los Anubar, que se ve que sale como un tubo más delgado perpendicular a la tubería. Sí. Ok, ¿qué es lo que tendríamos ahora aquí dentro de estas dos bridas? Y eso lo vimos hace unas clases cuando vimos las fotos de válvulas de control y vimos los trenes de medición o los patines de medición. Vimos qué elementos también tenían esos patines de medición, que uno de esos elementos es el que tenemos aquí. Y ese elemento también lo vimos en la segunda y última práctica que hicimos en la escuela cuando estuvimos en el laboratorio B02 con el medidor de flujo tipo magnético, que tenía ciertos accesorios ese tipo de, esa instalación. ¿Qué elementos tendríamos aquí, jóvenes? ¿Qué accesorios ubicamos con los medidores de flujo o con la medición de flujo? ¿Qué accesorios se utiliza luego también? No. Empaques, adentro hay empaques, Betsabe, tengo un empaque entre este elemento que yo tengo aquí, ¿sí?, y la brida de entrada y la brida de salida. Entonces aquí yo tengo un par de empaques. Este elemento que se ve aquí que tiene este maneral, ¿sí?, este que tenemos aquí adentro, ¿qué es? Y eso lo vimos también en el B02, algo parecido. Sí, son los rectificadores de flujo, que esos los vimos ahí en la instalación del B02, la del aire, que tenían su maneral, si se acuerdan. Que ese rectificador de flujo, el que tenemos aquí, es de placa perforada. Que esos rectificadores de flujo de placa perforada también la tenía la instalación de agua. Entonces aquí ya tenemos estos FX, que serían nuestros rectificadores de flujo.
Ahora sí que pónganse abusados, jóvenes. Siguiente punto. Ya tenemos la medición de flujo, ya vimos que tienen sus rectificadores de flujo previo a la placa de orificio. Y ahora, estos elementos que tenemos aquí, ¿qué serán? Aquí tengo 1, 2, 3. ¿De dónde se toma el gas natural aquí para esta instalación? De una tubería de 48 pulgadas que pasa como alrededor de un par de kilómetros de donde están los terrenos de esta instalación. Entonces, de ahí ya se hace una obra para hacer una extracción del gas natural y ese gas natural anda alrededor por ahí de unos 60 bar, 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que le hice al gas? Ya medí el flujo, ya medí la presión, ya medí la temperatura. ¿Qué me hará falta ahora hacerle al gas? Así con esa presión grandota la puedo meter a mi proceso para un proceso de combustión. Si se acuerdan, el gas para la industria de papel, ¿a cuánto era la presión que yo requería? ¿De cuántos kilogramos por centímetro cuadrado? Pues esos son reductores de presión. Son reductores de presión. Su función va a ser reducir la presión al valor que requiero para distribuir donde está la cámara de combustión de las turbinas de gas. Entonces aquí yo tengo estos reductores de presión. Ahí en esta red social de LinkedIn hay como 2 o 3 animaciones de cómo es que funciona internamente un regulador de presión. Entonces, estos de aquí, vean, de este lado se alcanzan a ver lo que son los venteos a la atmósfera. Aquí yo tengo una válvula de control, pero esta válvula de control va a ser todo o nada. Si se llega a dar la condición de una condición no segura dentro del proceso, este actuador va a hacer que abra o que cierre. En este caso va a cerrar para ya no permitir el flujo de gas hacia mi instalación y también todo el gas que quede atrapado lo va a ventear a la atmósfera para que quede en una condición segura. Si se llega a dar esa condición, ¿qué es lo que voy a ver? Todos mis manómetros se van a ir a cero. Y entonces ya medí presión, ya medí temperatura, ya medí flujo y ya regulé la presión. Que eso es lo que habíamos puesto ahí en las diapositivas del vapor para el caso de la papelera. Esto es para el caso de una planta de generación de energía eléctrica por ciclo combinado. El otro punto, una vez que yo ya regulé el vapor, ¿qué es lo que hago? Bajo la presión. Al momento de hacer esos cambios de presión se me pueden presentar condensados de algunos hidrocarburos. Entonces aquí es en donde yo lo voy a pasar por este equipo. Este equipo es un calentador de gas. Este calentador de gas va a incrementar la temperatura del gas natural y al mismo tiempo esas pequeñas partículas de condensados que lleva arrastrando la corriente del gas las va a evaporar. ¿Por qué las necesito evaporar? Para que al momento de que lleguen a los quemadores no me vayan a restar eficiencia en la combustión. Entonces, este está calculado y diseñado de acuerdo a las condiciones de condensados que pueda llegar a tener el gas natural. Vean, por ejemplo, este de aquí, este es un tablero que es a prueba de explosión. Comparen estos tableros o este tablero o gabinete con respecto a los gabinetes que tenemos ahí en el B02. Ahora sí, los del B02 se ven muy débiles. Este se ve muy robusto, precisamente porque ahora sí, este gabinete es a prueba de explosión. Si al interior se genera ahora sí, un calentamiento o se genera una chispa y como está en una zona
o en un área clasificada, en la parte de afuera yo puedo tener lo que es la mezcla ya de aire combustible y ya nada más estaría esperando la fuente de temperatura. Entonces, la función de este elemento, como esa prueba de explosión, es que si se llega a generar alguna chispa o un sobrecalentamiento al interior, no vaya a estar en contacto con el, con la mezcla explosiva para que tengamos problemas. Y por último, ya lo que es en cuanto al gas natural, esto, por ejemplo, no lo tiene la papelera. Este es un cromatógrafo de gas. Este cromatógrafo de gas me va a dar qué composición tiene el gas natural. Me puede decir también si lleva ácido sulfídrico, pero para eso yo tengo que configurar este sistema para que vaya teniendo yo también contenido de ácido sulfídrico. ¿Qué más puede tener? Agua, humedad, y, por ejemplo, la composición del gas natural. Hay algunos de estos en donde también se incluye la parte del poder calorífico para saber cuál es la energía que tiene esa corriente de gas natural que yo estoy comprando. Entonces, todos estos cilindros que yo tengo aquí son de gases patrón o gases de referencia para poder determinar la composición del gas natural. Ok, jóvenes. Entonces, vean todo lo que involucra nada más tener el gas para un determinado proceso. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Los escucho. ¿No? ¿No hay dudas o preguntas? Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos y nos estamos saludando el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, profesor. Hasta luego. Luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde.